y más de Cristo. Yo quiero más de su poder. Yo quiero más. Yo quiero más y más de Él. Amén. Vamos a leer la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La palabra del Señor dice así: aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar. Y se le juntó mucha gente y entraban él en la barca. Y entrando él en la barca, se sentó y toda la gente estaba en la playa. Y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo: he aquí el sembrador salió a sembrar, y mientras sembraba parte la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. Pero parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto, gloria al Señor, porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol se quemó, y porque no tenía raíz se secó. Y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra y dio fruto, cual a 100, cual a 60 y cual a 30 por uno. El que tiene oídos, oiga. Gloria al Señor. El que tiene oídos para oír, oiga. Levantemos la mano para Dios. Oremos. Comienza a decir: gloria, 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 gloria a Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Padre Santo, Padre Celestial, te doy gracias, Señor, en esta hora, por esta oportunidad que me da de hablar tu palabra. Úngeme, Señor, unge a tu siervo con el Espíritu Santo. Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, confirma tu palabra, no regrese vacía, mi Dios. En el nombre de Señor Jesús, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Aleluya, aleluya, aleluya. Mi alma te alaba, Señor, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Hay poder en el nombre de Señor Jesús, gloria a Dios, gloria a Dios. Sana a los enfermos que han venido, Señor. Sana a los enfermos, Señor, que están aquí en tu casa de oración. Ten misericordia, ten piedad. Perdona nuestros pecados, Señor. Tú llevaste, Señor, nuestros pecados en la cruz del Calvario. Por tus llagas, Señor, somos perdonados, somos curados en el nombre de Jesús. Y reprendo demonios, reprendo espíritus inmundos. Todas sobre las tinieblas las echo fuera en el nombre de Jesús. Salgan demonios, salgan en el nombre de Señor Jesús. Amén y amén. Todo digan amén, Señor Jesús. Gloria a Dios. Tomen asiento. Siéntese todos los hermanos y hermanas que se encuentran aquí en la casa de Dios, Iglesia Pentecostal Cosecha, y todos los amigos visitantes. Amén. Gloria al Señor. Aleluya. Visitantes son los que de repente pertenecen a otra iglesia, pero no es miembro de esta iglesia. Y miembros son los que pertenecen a esta iglesia, que pasan cena, gloria al Señor, y tenemos la doctrina de Cristo. Porque si no tenemos la doctrina de Cristo, puede ser miembro usted de cualquier iglesia, menos de esta iglesia. Gloria al Señor. La iglesia de Cristo es la iglesia de Dios. Gloria a Jesús. Y en la iglesia de Dios hay señales y milagros, porque el Evangelio es poder de Dios, no consiste en palabras, dice el apóstol Pablo. ¿Quién vive? Aquí está la palabra de Dios, que el Señor Jesucristo nos habla sobre la parábola del sembrador. Gloria al Señor. El sembrador, ¿quién es? El predicador de la palabra de Dios. Está sembrando la palabra, sembrando la palabra, sembrando la palabra. Gloria al Señor. El terreno, ¿cuál es? Ustedes los oyentes, el mundo, es el campo, el terreno. Gloria al Señor. El predicador está sembrando, 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 tirando la semilla, tira la semilla, tira la semilla. Una parte cayó en el camino. Gloria al Señor. Aleluya. Vinieron las aves del cielo y se la comieron. Y ahí terminó. Gloria al Señor. Otra parte cayó en pedregales. Gloria al Señor. Nació, pero no tenía raíz profunda porque está en pedregales. Y se secó. Inmediatamente se secó. No dio fruto, ni se salvó. ¿Quién vive?
Otra parte cayó en espinos. Gloria al Señor. Nació, creció, pero los espinos la ahogaron y allí quedó. Y otra parte cayó en tierra fértil y dio fruto a 100, 60 y a 30 por uno. Ese se salvó. Aquí la palabra de Dios nos está hablando que de cada 4 personas que aceptan al Señor Jesucristo, solamente se salva uno. Aleluya. ¿Quién vive? Ahí está el problema, pues. Gloria al Señor. Se acepta al Señor Jesucristo, se comienza a leer la Biblia, se bautiza y vive una vida ordenada en el temor de Dios y usted se salvó. Gloria al Señor. Hay muchos motivos por cuales la persona no se salva. Una es la que fue sembrada en el camino. ¿Quiénes vinieron? Las aves. ¿Y quiénes son esas aves? Abra su Biblia. ¿Quién vive? ¿A dónde? En San Lucas, capítulo 8, para que vea cuáles son esas aves. Aleluya. Aquí está escuchando por si acaso. Gloria al Señor. Dice así, San Lucas 8, versículos 11 y 12. Dice, vinieron entonces los fariseos, ¿quién vive? No está acá. Estoy leyendo mal, estoy leyendo San Marcos. San Lucas, gloria al Señor, capítulo 8, versículo 11 y 12. Gloria al Señor. A ver qué nos dice acá. Esta es pues la parábola, la semilla es la palabra de Dios. ¿Cuál es la semilla? Salió el sembrador a sembrar la semilla. La semilla es la palabra de Dios. Aquí está confirmado. Que aquí hablamos palabra de Dios, tal como está escrita. Ya no le estamos inventando, interpretando. No. La semilla es la palabra de Dios. Gloria al Señor. Aleluya. Quien vive. Y lo de junto al camino son los que oyen, y luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra para que no crean y se salven. Aleluya. ¿Quién vive? Y lo de junto al camino son los que oyen. Luego viene ¿quién? ¿Quién viene? El diablo. ¿Usted lo ha visto al diablo? No lo ha visto, yo tampoco lo he visto. En visión sí se le ve, pero así personalmente no, porque es un espíritu. Como si usted dijera que lo ha visto al Señor Jesucristo. Usted no lo va a ver nunca al Señor Jesucristo, porque Él está sentado a la diestra de Dios Padre. Aquí está el Espíritu Santo. Jesús es Espíritu Santo. El diablo también es espíritu inmundo. Aleluya. ¿Quién ve? Por eso que usted no lo ve, pues. Ahora el diablo, ¿cómo hace para trabajar? Utilizando a alguien. Puede ser su esposa, su esposo, su hijo, su hija, su hermano, su vecino, cualquier persona. Usted es un varón, puede venir el diablo en una mujer a tentarlo. Gloria al Señor. Y si usted cayó, ahí quedó. Ahí quedó. ¿Es que ya Dios le perdonó? El Señor Jesucristo, cuando comienza su prédica, Él dice: el reino de los cielos se ha acercado a vosotros, arrepentíos y creer en el Evangelio. Cuando la persona se arrepiente y cree en el Evangelio, el Señor Jesucristo perdona sus pecados y nunca más se acuerda. Ya su nombre. Y de ahí para adelante necesita vivir una vida arrepentida, porque el Señor dice: si no os arrepentís, pereceréis. Ya su nombre. Entonces aquí dice la palabra de Dios, gloria al Señor, y lo de junto al camino son los que oyen la palabra de Dios, creen en la palabra de Dios. Aleluya. Y luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra que recibió, que creyó, y lo perdonó. Viene el diablo. Aleluya. Y quita lo que fue sembrado en su corazón, la palabra, para que no crean y se salven. Lo hace pecar y ya no está creyendo, ya está dudando. Gloria al Señor. ¿Quién viva? Este es el problema. Y a veces ese cristiano hace pecar a otros y escandaliza el Evangelio y se lleva un montón de gente al infierno.
¿Por qué? Por su mal testimonio. Él se convirtió en el evangelio, mira lo que hace. Dice que ese evangélico se ha metido con esa mujer que no es evangélica y tiene una vida así, 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 y mira, por eso yo no creo en el evangelio. Ese es el escándalo. Que Jesús dice, ay de los escándalos, ay de los que causan escándalos. Causa escándalo uno que conoce el evangelio y vive una vida pervertida, una vida peor que el que no conoce el evangelio. Esos son los escándalos. ¿Quién vive? El Señor Jesús dice, mejor le fuera aquel que comete escándalo amarrarse una piedra de molino y irse al mar y tirarse y ahogarse. Gloria al Señor. ¿Por qué? Porque el castigo va a ser peor. Quien el que conoció a Jesucristo, aceptó al Señor Jesucristo y dio por inmunda la sangre de Jesús. Y une con yugo desiguales. Une el Espíritu Santo con el espíritu inmundo que es del diablo. ¿Quién vive? Es cosa terrible, no es cosa de juego por si acaso. Gloria al Señor. Iglesias evangélicas hay en cantidad, pero mire cómo andan. Pues que no hay señales. Aquí sí hay señales, porque aquí a los miembros se les pide que vivan conforme a la palabra de Dios y son miembros. No quiere vivir conforme a la palabra de Dios, puede usted visitar cuantas veces quiere aquí, recibir milagros, bendiciones, pero miembro no puede hacer. ¿Quién vive? A su nombre. Gloria al Señor. Entonces, ¿quién es el que viene y quita lo que fue sembrado el corazón? El diablo. Puede venir en un amigo. Cuando yo me convertí al evangelio, el diablo a los 2 días apareció con mi mejor amigo. Córdoba, ¿dónde has estado que no te he visto? Aleluya. ¿Quién vive? Y estaba en una iglesia evangélica, me convirtió al evangelio, ahora soy evangélico pentecostal. Vamos, te voy a invitar 2 cervezas. No, porque los evangélicos no tomamos. La Biblia dice que los borrachos no entrarán al reino de los cielos. Vamos, ahí en la esquina, te voy a invitar 2 cervezas, no estés jugando, me dice. No estoy jugando, te estoy diciendo la verdad. Si eres mi mejor amigo, que no sé qué, sí, soy tu mejor amigo. Ya, pero ahora soy más amigo del Señor Jesucristo. Y ya lo dejé al diablo por si acaso. Cuando tú vas a la iglesia donde yo estoy y aceptas al Señor Jesucristo, entonces seguiremos siendo amigos. Pero mientras tanto, amigos podemos seguir siendo, pero no te voy a obedecer a tomar cerveza. Ya su nombre. Va a Córdoba tanto, si yo tengo una cuñada que es testiga de Jehová y se va a los nightclubs a bailar, a tomar. ¿Y tú por qué no? Tu cuñada será tu cuñada, pero yo soy verdadero cristiano, me he convertido de verdad, no quiero ser un hipócrita. Aleluya. ¿Quién vive? Es lo que quiere el diablo, porque te vuelvas hipócrita, igual que los fariseos que crucificaron al Señor Jesucristo. Gloria al Señor. Usted lee Mateo 23, ahí está lo que le dice Jesús a los fariseos. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, sepulcros blanqueados, cuelas el mosquito y te tragas el camello. Ya su nombre, a su nombre. Y de eso hay bastante en la tierra. Gloria a Jesús. Aleluya. ¿Quién vive? Entonces Jesús vino para traer el evangelio, para que las almas se salven, pero para que se salve el alma necesita aceptar al Señor Jesucristo y arrepentirse. Y Jesús dejó el evangelio con señales. Ahora su Biblia en Mateo capítulo 10. Aleluya. ¿Quién vive? Versículo 26 adelante. Dice así. Entonces comenzó a reconvenir a las ciudades en las cuales había hecho muchos de sus milagros, porque no se habían arrepentido, diciendo: ay de ti Corazín, ay de ti Betsaida, porque si en Tiro y Sidón se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en vosotras, tiempo a que se hubieran arrepentido en silicio y en ceniza. Aleluya. ¿Quién vive? Por tanto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para Tiro y Sidón que para vosotras. Y tú, Capernaum, que eres levantada hasta el cielo, hasta el Hades serás abatida. Porque si en Sodoma se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en ti,
habría permanecido hasta el día de hoy. ¿Quién vive? Por tanto os digo, en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma que para ti. Ya su nombre es una advertencia, una verdad del Señor Jesucristo. Cristo vino predicando el Evangelio con señales y milagros. Y ese mismo Evangelio predicamos aquí porque es la verdadera iglesia del Señor Jesucristo. Porque aquí tratamos de guardar su palabra. Y el Señor dice, el que me ama mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. Por eso es que los milagros acontecen, porque somos morada del Espíritu Santo. Y esta morada del Espíritu Santo no se puede compartir con la morada del diablo. Gloria al Señor. ¿Quién vive? ¿Se da cuenta, no? Porque aquí mismo dice, no unas en yugo desigual con los incrédulos. Porque ¿qué compañerismo tiene la luz con las tinieblas? ¿Qué comunión Cristo con Satanás? Ninguna. No unas en yugo desigual. Y aquí hay hermanos a veces son cristianos, se bautizan solteros y van y se buscan a una persona que no es cristiana ni de esta iglesia y fornican y cometen una cantidad de pecados enormes. Primero, fornicación, que es pecado. Segundo, unir en yugo desigual, destruir el Espíritu Santo. Y la Biblia dice que el que destruye el templo del Espíritu Santo, Dios lo va a destruir a él también. ¿Cómo lo destruye? Uniendo con el espíritu inmundo, haciendo una sola carne. ¿Quién vive? Porque el Espíritu Santo no permanece en una persona que peca. Dios da el Espíritu Santo, dice la Biblia, a los que le obedecen, y el Espíritu Santo es Dios. Y cuando una persona está con el Espíritu Santo, los milagros acontecen, porque los milagros los hace el Espíritu Santo. Y a su nombre, a su nombre, gloria al Señor. Pero sin embargo, a veces hay hermanos acá, solteros o solteras, se bautizan, después caen en fornicación o en adulterio. Gloria al Señor. ¿Y cómo caen? Con mundanas. Primero la fornicación, pecado. Después unir yugo desigual, otro pecado terrible. Y después escandalizar el Evangelio. Mire cuántos pecados. Gloria al Señor. Aleluya. Ahí está el problema. Porque escandaliza el Evangelio, porque la gente lo está mirando. El apóstol Pablo dice que nosotros los cristianos somos cartas abiertas delante del mundo. El mundo los está leyendo para ver cómo nos comportamos, si verdaderamente somos evangélicos o somos unos hipócritas. Ya su nombre. Y el mundo se excusa en eso. Por eso no me comete el evangelio. Mire el evangélico allá. Y pertenece a una iglesia donde hay milagros, pero mira lo que hace. Por eso yo no voy, dice. Por eso mejor sigo siendo ateo, católico, lo que sea. Yo no voy, porque mira lo que hacen. Y no pertenece a una iglesia mundana que solamente hay palabras, sino pertenece a una iglesia donde es la verdadera iglesia de Cristo. Y de eso Dios no se agrada, porque Dios ama al mundo y no quiere que le den un mal testimonio al mundo, de hacerle pensar al mundo que el evangelio es vivir una vida hipócrita. Y a su nombre, a su nombre, gloria al Señor. Entonces aquí está hablando, el castigo no es ahora, ya. Ahora el hombre o la mujer puede hacer lo que quiera. Gloria al Señor. Quiere pertenecer a esta iglesia y estar pecando, lo puede hacer, ya, hasta que Dios le permita. Gloria al Señor. Pero en el día del juicio, ahí va a ser lo terrible. En el día del juicio, y usted no puede decir, el pastor no me dijo, porque yo sí le estoy diciendo, todos los días predico y todos los días predico estas cosas. Gloria al Señor. Si el pastor no le predicara estas cosas, no le advirtiera lo que Dios dice en su palabra, entonces el pastor también es responsable, porque no utilizó la espada. Esta es una espada. La palabra de Dios dice en Jeremías 48:10, maldito el que hiciera la obra de Jehová indolentemente, y maldito el que detuviera la espada de su sangre. La espada es esta, la palabra de Dios, no se puede detener. Y a su nombre, la palabra de Dios es la espada de dos filos que penetra hasta partir el alma.
Gloria al Señor. El problema va a ser en el día del juicio. Ahora estamos en la gracia. El Señor Jesús dice, yo no he venido para juzgar al mundo, para condenarlo, yo he venido para salvarlo. Y eso es lo que está haciendo porque estamos en tiempo de gracia. El que oye mi palabra y no la guarda, yo no le juzgo porque no he venido a juzgar al mundo. La palabra que escuchó, esa palabra le va a juzgar en el día postrero. ¿Cuál es el día postrero? Este día del juicio que habla acá. El juicio, donde todos, hombres y mujeres, van a dar cuenta a Dios de todas las cosas que hicieron. Y a su nombre, a su nombre. Se arrepintió, va a salir en los libros, este se arrepintió. Aceptó a Cristo, ya no se ve nada. No se arrepintió, aceptó a Cristo y por ahí se encuentra cosas, incluso que se ha ido hasta los prostíbulos y sale eso, y más condenación. ¿Y por qué más condenación? Porque conoció el Evangelio con señales y viendo señales no se arrepintió. Es lo que dice acá. Sodoma y Gomorra fue destruido con fuego del cielo como castigo por el pecado que había allí. Pero ellos no veían señales. ¿Ya? Ellos no veían señales y a pesar de eso Dios los destruyó. Les destruyó la carne. Ahora esto de Sodoma y Gomorra o de Tiro y Sidón, que también habla la Biblia, van a resucitar igual que nosotros. Y ya al resucitar van a ser juzgados según lo que hayan hecho. ¿Ya? Y nosotros también. Gloria al Señor, vamos a ser igualitos. Y si nosotros viendo las señales no tenemos temor de Dios, viendo milagros, el castigo, dice Jesús, que va a ser mayor que para Sodoma y Gomorra. Porque Sodoma y Gomorra no vio señales, pero nosotros desde la época de Jesucristo estamos viendo milagros y señales. Aleluya, ¿quién vive? Y eso es para que confirmemos que la palabra de Dios es verdad. Cualquier cosa falla, menos la palabra de Dios. Ya su nombre. Vamos ahora a leer en, aleluya, Hebreos. Porque hay muchos hermanos que están engañados por Satanás. De noche viene un hermano, me dice, pastor, quiero hablar con usted. Sí, dígamele. Mire, yo estaba en fornicación con una mundana, pero ya me casé ya. Está bien, ya te casaste. Gloria al Señor. Y ahora quiero, ya no, porque el Señor, a veces yo sí le pongo disciplina 1 año, 2 años y vuelve con un miembro, pero el Señor ha dicho que ya no. El que hace esas cosas, ahí terminó. Y yo no puedo ser más bueno que Dios. Porque el Señor me ha revelado que por esa causa de que yo le pongo una disciplina de 1 año, después regresas como miembro, los demás aprenden esas malas costumbres. Los demás miran, fulano de tal hizo esto, y después se casó, vino a la iglesia y el pastor le perdonó. Le perdono yo, pero Dios no te perdona. Y yo no puedo ser más bueno que Dios. Yo no lo voy a juzgar a usted, no lo voy a salvar a usted. El que le va a salvar es Dios, el que le está haciendo las señales, los milagros. Ya su nombre. Gloria al Señor. Escuche lo que dice en Hebreos capítulo 10, versículo 26 adelante. Dice así: advertencia al que peca deliberadamente. Advertencia. O sea, el Espíritu Santo te advierte. ¿Ya? No es el pastor el que te está advirtiendo Dios. Dice: porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad. ¿Quién es la verdad? Jesucristo. Él es la verdad. Si pecáramos voluntariamente, hay pecados que no son voluntariamente, sino que uno cometió un error sin darse cuenta. Y hay pecados que uno los hace sabiendo, ¿ya? Y lo hace premeditadamente. Como los hermanos pecaron, yo también hago lo mismo, después el pastor me levanta la disciplina. Eso se llama pecar deliberadamente, con astucia. Aleluya. Y Dios reprende a los astutos.
Ese pecado lo tenía Judas. Judas tenía ese pecado. Él pecaba deliberadamente. Él sabía que no tenía que robar y robaba. Y Jesús le decía, le hablaba, y él seguía haciéndolo. Y finalmente lo vendió para entregarlo. Y dio plata a los enemigos del Señor Jesucristo para decirle a dónde estaba él en las noches. Estaba en el Monte de los Olivos, y el Monte de los Olivos es un lugar muy amplio, muy grande, como decir la selva. Usted se va a la selva y su enemigo lo busca, ¿a dónde lo va a encontrar? No lo encuentra. Pero si hay alguien que conoce a dónde usted está, entonces así fue en la época de Jesucristo. Judas sabía dónde estaba. Los judíos que querían atraparlo no sabían. Entonces Judas pidió 30 monedas para entregarlo, para llevarlos, para ser guía de los que iban a crucificar al Señor Jesús. ¿Quién vive? Y los llevó y les había dicho, al que yo besaré, ese es. O sea, Judas no iba con ellos, Judas iba hacia adelante y los más atrás mirándolo a donde llegaba. Llegó y como ya les había dicho, al que yo besare, ese es. Y va y le dice, salve Rey de los Judíos, y le da un beso. Y el Señor Jesucristo le dice, con un beso me entregas, traidor. ¿Quién vive? Así le dijo, Jesús dijo la verdad. Con un beso me entregas, traidor. Aleluya. Y los enemigos le dijeron, tú eres Jesús, tú eres Jesucristo. Él dijo sí. Al decir sí, dice que cayeron poseídos. Y a su nombre. Están endemoniados, pues solamente un endemoniado puede perseguir a un hombre que hace lo bueno. Jesús no hacía lo malo, Jesús hacía lo bueno solamente. Los otros estaban endemoniados, la envidia. ¿Por qué? Porque ellos predicaban, tenían palabras bonitas, pero señales no tenían. Ellos decían, si lo dejamos, toda la gente se va a ir tras de él y a nosotros nos van a abandonar. Entonces hay que matarlo. Y a su nombre. Aleluya. Aquí en la iglesia Pentecostal La Cosecha estarán pensando matarlo al pastor Córdoba también, porque las demás iglesias se están quedando vacías. Aleluya. A veces mandan espías y los espías también se quedan acá. Por ahí una iglesia de Nazareno se había enviado, a ver, ándate a ver en esa iglesia, ¿qué cosa hay? ¿A dónde está el engaño? Y mandaron, dicen, espías. Y los espías escuchaban la palabra de Dios y creyeron a la palabra de Dios y se convirtieron al evangelio. Ya no regresaron más. ¿Quién vive? Se da cuenta, hasta los espías se quedan. Entonces así también en la época de Jesucristo igualito. Viendo las señales, viendo los milagros, gloria al Señor, se convertían. Y los de otras denominaciones, fariseos, gloria al Señor, herodianos, sacerdotes, gloria al Señor, tenían envidia porque no tenían señales y la gente por las señales acudía donde estaba el Señor Jesús. Y a su nombre, a su nombre, gloria al Señor. La verdad es Jesucristo, ¿ya? Dice, porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados. Ya no queda más sacrificio por los pecados, porque ya te perdonó, pues. Para que te vuelva a perdonar, tiene que venir nuevamente a morir. Él ya no va a venir a morir, Él va a venir a salvar a los que le esperan sin relación con el pecado. A eso va a venir Jesucristo. Gloria al Señor. Dice, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. La persona aceptó al Señor Jesucristo, le ofendió con el pecado, sabiendo que es pecado lo hizo. Está pecando deliberadamente. ¿Ya? Gloria al Señor. ¿Qué cosa le espera? Una horrenda expectación de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios, porque se vuelve adversario, pues el pecado vuelve adversario delante de Dios. Y a su nombre, a su nombre. Y pone un ejemplo en el versículo 28, dice, el que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irreversiblemente. Eso estaba así escrito, ¿ya? Y eso practicaban los judíos.
¿cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare el Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto, en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Pues conocemos al que dijo: mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Y a su nombre. Hay dioses muertos, ahí no tenga cuidado usted. Los dioses muertos son los ídolos, falsos dioses, falsos cristos. Eso no hacen nada. Aleluya. Pero el verdadero Dios sí, porque Dios es fuego consumidor. Y Él está mirando todo. Aleluya. ¿Quién vive? Y entonces, horrenda cosa es caer en manos de Dios. Aquí estamos en manos de Dios vivo, por eso que los demonios salen gritando. ¿Ya? Estamos en manos del Dios vivo. Y con este Dios vivo tenemos esperanza de muchas cosas. Primeramente la vida eterna. Después no tenemos trabajo, Dios nos da un trabajo, nos abre la puerta y un trabajo. Estamos enfermos, Dios nos sana. Estamos locos, el Señor te sana totalmente. El día lunes anteayer llegó acá una familia, de repente ha vendido hoy día. Levante la mano, ¿ha vendido o no? O está como los 9 leprosos. Aleluya, ¿quién vive? Usted tú, viendo con un muchacho lo traían loco. Totalmente loco. Ya, había visto una sombra y de allí quedó loco y todo su cuerpo dice que le dolía, no podía ni caminar, lo traían así agarrado. El día lunes, el momento de la oración por liberaciones, el diablo salió gritando, cayó al piso. Una vez que se liberó, sano y curado. Y en su cabal normalidad. Donde la abuela se abrazó con él, lloraba, porque lógico, lo habían visto enfermo. Pues. Gloria al Señor. ¿Quién vive? A su nombre. Esa es la iglesia de Cristo. Pues. En la iglesia que es de Cristo hay esas cosas. Pues en las iglesias que no son de Cristo no hay. En vez de esas cosas hay comida, hay desorden, hay mal testimonio, hay hipocresía. Y los hipócritas no heredan el reino de los cielos. Y a su nombre. A su nombre. Gloria al Señor. En la ley de Moisés, si alguno lo encontraba transgrediendo la ley, por testigo de 2 o 3 que lo han visto, tiene que verlo. Usted que es cristiano de esta iglesia, tenga cuidado. Por ahí me enteraron por libres que acusan a un hermano, acusan a una hermana, y cuando le preguntan a los hermanos, por supuesto los hermanos dicen: ¿tú has visto? No, me han contado. Oye, no seas chismoso. Son chismes. Y Dios condena los chismes. Aleluya. ¿Quién vive? Gloria al Señor. Entonces, esos son chismes. Para una persona acusarla, tiene que haber 2 o 3 testigos que han visto. Por eso el Señor dice en su palabra: oye, no seas como el caballo, como el mulo sin entendimiento. ¿Cómo vas a confiar a una persona que dice fulano está haciendo eso? Pero si tú no lo has visto, porque me contaron, son chismes y es obra de Satanás. Es obra del diablo. ¿Quién vive? Usted no se lleve por chismes, usted llévese por lo que ve. Y para que acuse usted a alguien tiene que ser 2 o 3 testigos. Si no, guárdese la lengua para que no mate su alma. En la lengua está el poder de la vida y está el poder de la muerte. Usted se deja engañar y fulana de tal está en pecado, pero usted no ha visto nada y usted llega a creer y llega a decirle a otro. ¿Qué está haciendo? Regando el chisme, predicando obra de Satanás, porque a Satanás le conviene eso, para que la gente no cree en el Evangelio y se salve. ¿Quién vive? Tiene que ser conforme dice la Biblia, por el testimonio de 2 o 3 personas que lo han visto, En la Biblia hay un ciego que Jesús lo sanó. Este ciego era ciego de nacimiento. Jesús hizo lodo con la saliva, escupió en el piso y con el dedo hizo un poquito de lodo, le untó los ojos
y le dijo que vaya y se lave a la pileta de Siloé. Como si yo hago acá un lodo y le digo, andate allá al baño, al callo de ella. Así fue. Y fue y se lavó y quedó sano. Sus ojos se le abrieron. ¿Quién vive? Ya, y los fariseos por envidia comienzan a interrogarle y queriendo que él hable lo contrario. ¿Cómo pasó? Bueno, hizo lodo y me untó los ojos y me dijo que me lave la pileta de Siloé. Me lavé y mis ojos se ven. Le dijeron los fariseos, los escribas, ¿cómo puede hacer ese hombre si ese hombre es pecador? Así le dijeron. El ciego dijo, si es pecador, yo no lo sé, lo único que sé es que habiendo sido ciego, ahora veo. Así se le corta la lengua al diablo. ¿Quién vive? ¿Se da cuenta? Era ciego, pero no era como el burro, era entendido. Él sabía que Dios hacía milagros y Dios hace milagros con los que guardan su palabra, no con cualquier mentiroso. Dios hace milagros con los que guardan su palabra. Porque la Biblia dice que Dios da el Espíritu Santo a los que guardan sus mandamientos y a su nombre. Y ahí están los frutos, pues Jesús dice, por su fruto se conoce el árbol, porque el buen árbol buenos frutos da, más el árbol malo no da buenos frutos. Usted comienza a chismear por ahí, a decir, fulano de tal, así, usted no ha visto un árbol malo, un árbol podrido, un árbol diabólico. Es discípulo de Satanás y no discípulo de Cristo. ¿Quién vive? Por ahí, por libre, se me ha enterado que hay así hermanos insensatos. Vamos a ver quiénes son esos hermanos y van a dejar de ser miembros de esta iglesia, porque eso no está permitido por la palabra de Dios. Está regando chismes sin ver visto. Gloria al Señor. ¿Qué más quiere el diablo que haga así? Pues usted no haga las obras del diablo. El diablo te pone malos pensamientos, deséchalos. Los malos pensamientos vienen del diablo. La Biblia dice que hay que pensar en todo lo bueno, en todo lo puro, en todo lo neto, en todo lo verdadero, y no pensar en cosas malas. Hay que ser como niño en la malicia. A su nombre. A su nombre. Para terminar, lo que dice el apóstol Pedro, capítulo 1, versículo 13 adelante, un consejo del apóstol Pablo. ¿Te quieres ser salvo? Dios le da la salvación. ¿Ya? ¿Qué debe de hacer? Se convierte al Señor Jesucristo, se bautiza y hace lo que la Biblia dice. Aquí Pedro dice lo siguiente, ¿ya? Que es lo mismo que estamos leyendo, sino que de otra manera, otro escritor. Primera epístola del apóstol Pedro, capítulo 1, versículo 13. Llamamiento a una vida santa. A eso nos llama el Señor, porque Dios es santo. Y el pecado nos vuelve inmundos. Por eso Romanos 6, 23 dice, porque la paga del pecado es muerte, es separación de Dios, porque Dios es santo. Porque la paga del pecado es muerte, más la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y Jesús dice que se arrepientan, que nos arrepintamos. ¿Quién vive? Y Pedro dice lo siguiente acá. Por tanto, seguid los lombos de vuestro entendimiento, ser sobrios y esperar por completo la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia. En vuestra ignorancia hacíamos cosas que horribles delante de Dios. Practicábamos idolatrías, hechicerías, borracheras, pleitos, robábamos, mentíamos, andábamos desnudos, semidesnudos. No damos gracias en la hora de comer porque no conocíamos a Dios y no sabíamos que lo que viene es de Dios. Mal agradecidos. ¿Quién vive? Eso es lo que vivíamos en la ignorancia. Pues. Eso era lo que yo vivía. Yo creía en Dios, pero vivía en la ignorancia de la verdad, no conocía la verdad hasta que me predicaron del Señor Jesucristo, acepté al Señor Jesucristo y de allí para adelante, hombre nuevo, hombre cambiado. Ya su nombre. Dice en el versículo 14, como hijos obedientes, ojalá que usted se convierta al Evangelio y sea un hijo obediente, no desobediente. Y los que ya nos hemos convertido hay que seguir en la obediencia. Gloria al Señor.
Como hijos obedientes, no conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia. Ignorábamos la palabra de Dios, no la conocíamos. ¿Ya? Pensábamos que hablar de Dios era suficiente. No, no es así. Gloria al Señor. Dice: sino como aquel que os llamó es santo, ser también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está: ser santos porque yo soy santo. ¿Quién vive? Por eso que viene el Señor Jesucristo. Y Él nació de una mujer virgen, y no nació engendrado por hombre y por mujer, porque engendrado de hombre y mujer ya viene a nacer pecaminoso, porque es descendencia adánica. Y Adán y Eva pecaron, pues de allí viene la muerte. Romanos 5:12 dice: así como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado entró la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuantos todos pecaron. Y por eso morimos. Pero Jesús vino para redimirnos del pecado. Que vamos a morir, vamos a morir. ¿Ya? Porque tenemos esa descendencia pecaminosa. Y va a morir esta carne. Pero nosotros somos cuerpo, alma y espíritu. Y el alma por el pecado está muerta. Y cuando muere la persona y la carne, sale el alma y se va con los muertos al infierno. Y cuando muere la persona, con la salvación del Señor Jesucristo, sale el alma y se va a la vida eterna. Y no se murió nada. ¿Ya su nombre? A su nombre. Gloria al Señor. Esa es la diferencia. Jesucristo es el postrer Adán. Él también fue tentado y Él resistió la tentación. El diablo lo tentó al Señor Jesucristo, igual que lo tentó a Adán y Eva. Así como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado entró la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuantos todos pecaron. ¿Vamos a morir o vamos a morir? Lamentablemente vamos a morir. Dios no quiere que moramos, pero vamos a morir. Y vamos a morir, esta carne se va al polvo, porque del polvo fuiste y al polvo volverás. ¿Y a su nombre? Jesús vino no para librarnos de la muerte física, sino de la muerte eterna, para salvar vuestras almas. Mateo 10:28 dice: no temas al que te mate el cuerpo, mas el alma no te la podrá matar. Teme a aquel que te puede matar el cuerpo y el alma en el infierno. ¿Ya su nombre? No temas al que te mate el cuerpo. Estás con Jesucristo y por causa de Jesús te matan. No temas. Te mataron el cuerpo, pero tu alma está viva con Dios. ¿Ya su nombre? De que vamos a morir, vamos a morir. Jesús vino para salvar el alma, ¿ya? No para salvar el cuerpo. No, el cuerpo es del polvo. Y al polvo vamos a volver. Aleluya. Pero cuando aceptamos a Jesucristo, nace una nueva criatura a la imagen del que lo creó. Y la criatura anterior al polvo. ¿Quién vive? Se va al polvo. ¿Por qué? Porque murió y pecó. Y nosotros depende de los pecados. Todos hemos pecado, dice la Biblia. Todos. Por eso el salmista David, cuando ora, él dice: en pecado me concibió mi madre y en pecado he nacido. Por eso que Jesús no nació de padre y madre, sino de una mujer virgen. Virgen quiere decir que nunca tuvo relación con un hombre. ¿Ya? Dice que, gloria al Señor, que el Espíritu Santo engendró en María. ¿Ya? Ella estaba desposada con José, todavía no estaban casados y vivían juntos, pero José no la tocaba como mujer porque era justo. Eso hace el justo. ¿Ya? Quiere casarse, no la toca como mujer hasta que se casa. Eso hace el justo. José era justo, pero no era salvo. Este problema. O sea, en otras palabras, era el mejor de aquellos tiempos, del pueblo de judío. ¿Ya? Para que sea salvo tiene que ser a través del Señor Jesucristo. Ningún hombre, ninguna mujer es salvo sin Jesucristo.
Que José era justo, sí era justo. Temeroso de Dios, era temeroso de Dios. Que oraba a Dios, oraba a Dios. Que Dios le hablaba a él, Dios le hablaba a él. ¿Por qué le hablaba? Por sueños o por visiones. Porque aquí dice que Dios habla al hombre por sueños o por visiones. Usted de repente viene primera vez acá, todo sentado al Señor Jesucristo, pero Dios le está hablando por sueños. Pero usted no se da cuenta. Y a veces tiene sueños feísimos, después se cumplen. ¿Y por qué se cumple? Porque como usted no conoce la Biblia, no lee la Biblia, y en la Biblia dice, aleluya, el avisado ve venir el mal y se esconde, mas los insensatos reciben el daño. ¿Cuánta gente que ha muerto en accidentes, ha muerto de una manera horrible? Antes de eso Dios le enseñó lo que iba a pasar, lo que el diablo quería hacer con esa persona. Pero como no lee la Biblia, se asustó de repente, perecería, pero ahí siguió. El que lee la Biblia y sabe de eso, tiene un sueño malo, inmediatamente dobla sus rodillas, Señor, guárdame. Tu palabra dice, el avisado ve venir el mal y se esconde. Yo he soñado así, que va a venir un mal y yo me escondo en ti, Señor. Entonces ya no acontece nada. ¿Por qué? Porque el Señor pedir y se dará. Yo le pido que me guarde, Él me va a guardar, porque Él es poderoso para guardar. ¿Usted cree eso o no? Entonces ya no acontece. O si acontece, no va a pasar nada tampoco. Puede acontecer, pero no pasa nada. Ya su nombre. Gloria al Señor. Entonces así Dios avisa. Dios te avisa. A José le hablaba por sueños. José le hablaba. Ya, entonces José estaba desposado. Desposado quiere decir estaban de novios. Y en esos tiempos posiblemente de la costumbre de estar de novios y vivían juntos. Pero José no la había tocado como mujer. Y aparece María embarazada. Y José, como nunca había sucedido eso, pensó que María pues había cometido un pecado con otro hombre. Y que por eso apareció en estado y la quería devolver secretamente porque la amaba, dice, ya su nombre. No la quería escandalizar ni nada. Entonces, en la noche, pensando en devolverla, él tuvo un sueño. Un ángel del cielo le dijo, José, no temas en recibir a María, porque lo que ella es engendrado no es de hombre, sino del Espíritu Santo, y de ahí nacerá el Salvador de tu pueblo, y das por nombre Jesús. Ya su nombre. Y ya José ya se enteró, y eso estaba escrito en la ley, en el Antiguo Testamento, que una mujer virgen iba a dar a luz un niño, y ese niño se llamaba Manuel, y era Emmanuel, Dios con nosotros, y Jesucristo es Dios con nosotros, Dios hecho carne. Ya su nombre. A su nombre. Gloria al Señor. Pues que Jesucristo se salvó porque en él no hubo ningún pecado, nada. El diablo lo tentó cuando ya tenía 30 años y iba a comenzar su ministerio. Jesús comienza su ministerio a los 30 años. Antes de eso él vivía en su casa con hermanos y hermanas, porque una vez que ya salió embarazada María, entonces José y María se casaron. No la tocó hasta que nació el Señor Jesucristo. Mire qué temor de Dios, ¿eh? Así debe ser la persona que quiere ser salva, pues. Mire qué temor de Dios. Aleluya. ¿Usted haría eso? Claro que sí lo puede hacer, pues si es que usted conoce a Dios, lo hace. Si usted no conoce a Dios, no lo hace. Ya nos casamos, ya pues vamos a tener relación, vamos a vivir juntos. Nada. José y María no tuvieron ningún encuentro carnal antes que nazca el Señor Jesucristo. Después que nació el Señor Jesucristo, ya vivieron como esposa a esposa, tuvieron hijos y tuvieron hijas. Y los nombres de los hijos están acá en la Biblia. Usted no la Biblia, le engañan. Que María con José no tuvieron hijos. Y que por eso es Santa María y José es santo, porque no tuvieron hijos. O sea, no tuvieron una relación carnal. Mentira del diablo. Los santos, las mujeres santas, se casan y tienen sus hijos en santidad. El primer matrimonio que Dios bendijo es Adán y Eva. Él los bendijo, es el primer matrimonio. Porque Dios quiere que el hombre y la mujer se casen, ya su nombre, y tenga descendencia. Entonces, así nació el Señor Jesucristo de una mujer siendo virgen. Una vez que nació Jesucristo, María estuvo en su casa cumpliendo los días de la purificación.
y luego lo trajeron al Señor Jesucristo al templo de Jerusalén y lo presentaron a Dios, dice en San Lucas 2:22. Y a su nombre, gloria al Señor. Y Él es el Salvador del mundo, pues. Él es santo. Y Jesús ha venido para perdonar nuestros pecados. Primeramente murió en la cruz, siendo santo, siendo justo. ¿Por qué murió? Para llevar nuestros pecados en la cruz. Y todo aquel que acepta al Señor Jesucristo, sus pecados son redimidos para que viva una vida nueva, una vida arrepentida. Como dice aquí el apóstol Pedro, gloria al Señor. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes tenías cuando vivías en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, ser también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque sin santidad nadie verá a Dios. Sin santidad lo que va a ver es al diablo. Hay dos cosas: santidad e inmundicia. La inmundicia es del diablo. Hay luz y hay tinieblas. Las tinieblas son del diablo. La luz es Jesucristo. Jesús dice: yo la luz he venido al mundo para que todo aquel que en mí crea no permanezca en tinieblas. Y a su nombre. Entonces, cuando usted esté en la luz, usted no puede meterse a las tinieblas y unir en yugo desigual con los incrédulos. Y a su nombre. Por el incrédulo hay que orar y dar un buen testimonio para que ese incrédulo también venga a los pies de Jesucristo. Gloria al Señor. No hay que contaminarlo al incrédulo. Que ellos piensen mal de nosotros, bueno, que piensen mal mintiendo, pero nosotros no hagamos una cosa que desagrada a Dios. Gloria al Señor. La Biblia dice que Dios no nos ha llamado a inmundicia, sino a santificación. Gloria al Señor. Dios es santo. Y para morar con Dios hay que santificarse. ¿Quién lo santifica? El Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo dice: el que es santo, santifíquese más todavía. Gloria al Señor. Que Dios bendiga a cada hermano, cada hermana. Vamos a poner de pie, vamos a dar gracias al Señor. Hoy la campaña se llama Guerra contra todas las brujerías, hechicerías, macumberías y enfermedades incurables. Amén. Gloria al Señor. Aleluya. Vamos a levantar las manos, oremos. Comienza así: gloria, 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 gloria a Dios. Glorioso Dios y Padre celestial, mi alma te alaba, Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. He hablado tu palabra, Señor, que tu palabra no regrese vacía. Confirma, Señor, la bendición para todos en el nombre de Señor Jesús. Gloria a Dios. Rompe las cadenas, rómpelas a todas, Señor. Cambia nuestras vidas, Señor, conforme a tu palabra, conforme a tu voluntad, Señor. Enséñanos a caminar en tu palabra, mi Dios, en el nombre de Señor Jesús. Gloria, gloria, gloria a Dios. Gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, Espíritu Santo. Amén y amén. Todo amén, Señor Jesús.